Muy buenos días, mis hermanos. Siempre lo decimos y lo vamos a decir siempre. Este es el día del Señor. Y en este día, lo único importante, lo único trascendente, es que adoramos al Señor. Celebramos a Cristo. Así lo decimos acá. Celebramos a Cristo. Así que te voy a invitar a la adoración. Y claro, sí que sí. ¿Cómo podemos invitarnos a la adoración perfecta? A través de la palabra del Señor. La palabra de Dios es el mejor estimulador, el mejor impulsor para la adoración. Y allí tenemos Juan capítulo 4, versículo 24, que nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creé, Él me otorgó y perdón me dio y cargó sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Hola mis hermanos, buenos días, que tengan un muy lindo domingo, día maravilloso para glorificar a Dios en su día, y quiero invitarlos a una oración, y esta es la oración de arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Los invito a orar, oremos.
Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque tu gracia y tu misericordia son nuevas cada día en nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú no cambias, tú eres el mismo, pero en nosotros, Señor, esa gracia y esa misericordia se va renovando cada día, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro espíritu, Señor, y por eso te lo agradecemos. En esta hora, Señor, esta oración, una oración de arrepentimiento, una oración donde nos reconocemos pecadores, Señor. A cada instante, Señor, estamos pecando. Sabemos, Señor, que en nuestro cuerpo hay una ley que nos lleva a pecar, nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, Señor. Y por eso nosotros nos arrepentimos en esta hora, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que tenemos el acceso libre para llegar hasta tu santa presencia, porque Jesucristo hace 2000 años atrás lo limpió para que pudiésemos llegar y podamos obtener el oportuno socorro. Y qué más oportuno socorro en esta hora, Señor, en que hemos pecado delante de ti. Pero sabemos, Señor, que tú nos perdonas. Tú ya nos has perdonado, Señor. Y podemos decir como en tu palabra, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque el pecado está siempre delante de mí. Y queremos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a huir del pecado a cada instante, Señor. Cuando el pecado se presente podamos huir, Señor. Por eso en esta hora venimos en arrepentimiento delante de ti, huyendo del pecado, Señor, y para alcanzar el oportuno socorro. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu amor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres un Dios perdonador y nos has perdonado, Señor. Te alabo y te bendigo y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Mis amados hermanos, de verdad que hemos sido tremendos de bendecidos. Y esta semana en que celebramos los 503 años de la Reforma, lo he dicho y lo voy a volver a repetir hasta que terminemos esta bendición gloriosa que tenemos de disfrutar de las razones de la Reforma o algunos de los impulsores de la Reforma, las bases de la Reforma. Y entre ellas están las 5 solas. Y hoy tenemos nuestra tercera sola. Sola gracia o solo gracia. Y de eso es lo que vamos a hablar. Porque por gracia solamente, es solo por gracia todo. Así que nos encontramos entonces con esta tercera sola y quiero preguntarte, amado hermano, si es que entiendes o sabes o comprendes o tienes un cierto conocimiento o una pincelada de conocimiento de lo que implica la gracia
de Dios en las Santas Escrituras para nuestras vidas. Y te pregunto, ¿cómo te fue, querido hermano, o cómo fue tu primer encuentro con esta bendita gracia? Porque quiero contarte un poco de mí. Toda mi vida he estado en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Amo mi iglesia profundamente. Y como te decía, me preocupa el hecho de que nos autonombremos herederos de la Reforma, cuando yo históricamente nunca escuché en mi iglesia ni a los líderes superiores, ni a mi pastor, que a mi líder inmediato, alguna vez que hablara con respecto a la Reforma, o que hablara de las razones de la Reforma, o qué impulsó la Reforma, o cuáles son los argumentos de la Reforma, si eran bíblicos o no eran bíblicos. Eso yo nunca lo oí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empezamos a indagar como iglesia, yo como pastor y mis hermanos aquí en mi iglesia, algunos ancianos de mi iglesia que no son ancianos de edad, pero son ancianos como diáconos. La mayoría son jóvenes de 37 años para abajo, cuando eran diáconos, y empezamos a leer, a estudiar, a orar, y el Señor nos llevó a comprender lo que es una de las 5 solas, que es la gracia. Y mira, claramente casi me conmociona el hecho de saber que esto es maravilloso. Y fíjate, cada vez que recuerdo ese momento en que entendí la gracia, sin lugar a duda viene una emoción preciosa a mi corazón. Y de verdad me emociona un montón. Y fíjate, recuerdo que hace algunos años, deben ser unos 9, 10 años o 8 años, que nosotros empezamos a caminar en conocer, aquí te estoy hablando de nosotros, mi iglesia, INA, y empecé yo a mirar esta palabra del Señor y empecé a regocijarme en ella. Y mira, recuerdo que hace estos, como te dije, algunos años, fuimos movidos a esto. Y estábamos leyendo, puntualmente yo en forma personal, junto con 2 o 3 hermanos más ancianos de la iglesia, Efesios 2. Y fíjate que cuando empezamos a leer y a entender, nos animó a seguirlo leyendo, y lo hemos leído tantas veces que empezamos a aprenderlo de memoria. Y fíjate, sobre todo, aprendimos de memoria ese verso tan maravilloso y que a lo mejor tú también lo conoces, que es el verso 5. Allí dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia han sido salvos. Eso está en Efesios 2, capítulo 2, versículo 5. Y mira, cuando empezamos a leer esto, cuando empezamos a disfrutar esto, amado hermano, tiempo después pasamos por un periodo muy duro. Empezamos a dudar, empezamos a vacilar con respecto a esto, a dudar si realmente éramos salvos o no. Eso pasó casi con mi persona. Mis obras, de hecho, te estoy hablando de mí, eran malas ante Dios. Eso me estaba mostrando el verso. Estaba decepcionado de mí y no sabía si el Padre me amaba. Así de radical fue todo esto. Tenía serias dudas de que me mantuvieron por meses indagando, averiguando, con incertidumbre, muchas incertidumbres. Estaba deprimido. Cuando oraba le suplicaba a Dios que me salvara, porque me sentía no salvado. En realidad tenía la seguridad de que Dios no me había recibido como hijo, amado hermano. Así era. De hecho, pensaba, amado hermano, un día por la mañana, mientras me preparaba para salir a mi trabajo, curiosamente, estaba entonando la canción preciosa Sublime Gracia. Y mira, me detuve en la primera estrofa. Y allí dice la canción esta así: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fue allí, amado hermano, cuando el Espíritu Santo me trajo a la mente Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice allí, con su gran amor con que nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia sois salvos. En ese momento, en medio de mi constante angustia, lloré y oré a las plantas del Señor. Y mira, quiero contarte que mi llanto no fue de angustia. Quiero contarte eso y dejártelo establecido. No era angustia mi llanto, sino que era un llanto maravilloso, porque por fin entendí que Dios me había salvado por la gracia, solo por la gracia, y que nunca dependió de mí, de mis buenos comportamientos, de mis buenas conductas, de mi conducta moral. Muchos tienen buenas conductas morales en la iglesia, pero no han rendido sus corazones a Cristo. Y quiero contarte que a mí me pasó eso. Empecé a darme cuenta que nada de mí podía ayudarme a ser salvo. Solo tenía que rendir mi corazón a Cristo, porque solo por su gracia soy salvo. En ese día deposité mi salvación en sus manos y tuve la seguridad de que en sus manos mi salvación estaba segura plenamente. No digo que en ese momento Dios me salvó, sino
que en ese momento comprendí que Dios lo había hecho, que Dios en Jesús me había salvado. Hasta el día de hoy, este Efesios 2 estremece mi corazón y me hace recordar aquel precioso momento. Pero este texto, amado hermano, ha estremecido a muchos en la historia, sobre todo en el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica Romana literalmente vendía parte de la salvación, las tan conocidas indulgencias. Ellos decían que la gracia de Dios actuaba si pagabas por tu pecado, o incluso por el de alguien que ya había muerto. Pero cada moneda, y por cada moneda, quiero que lo sepas, un alma sale del purgatorio. Ese era el pensamiento. Tu padre muerto o tu madre muerta gritan para que les ayudes y los saques de ahí y compres el certificado de la indulgencia. Eso fue un abuso tremendo, que aún muchísimos católicos hoy sienten profunda vergüenza por aquello. Tras la tendencia permanente del ser humano por ganar la salvación, amado hermano, por estar dispuesto incluso a pagar por ella, sale a la luz la verdad bíblica acerca de la salvación. ¡Qué glorioso! Dios siempre, amado hermano, en todas circunstancias, en los momentos más oscuros de nuestra vida, con su palabra va a sacar a luz la verdad. Y en este caso era el tema de la salvación. Y es allí cuando Efesios se transforman entonces en el estandarte de la doctrina de la gracia, de esta bendita gracia, de esta sola gratia, como dirían los reformados o los reformadores. Entonces, la palabra de Dios nos va a mostrar lo que nosotros éramos. Y eso es lo que quiero que nunca pierdas de vista, amado hermano. No lo pierdas, porque allí está en su santa palabra en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 3, al 3, perdón. Y mira, esta era la condición que teníamos en nuestra vida, una vida sin Cristo. Y el apóstol Pablo nos lo muestra de manera preciosa y nos muestra esa terrible condición sin Cristo. Y allí voy, te lo leo en el nombre del Señor. Te dije, Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo ustedes, eso nos está diciendo su palabra. Esa es la radiografía, no, el escáner que la palabra de Dios nos está haciendo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Amados hermanos, quiero que me acompañen a ver esta triste historia. Y fíjate, esta historia es la tuya y la mía. Vámonos por un momento a nuestras propias vidas, a esas vidas sin Cristo que teníamos. Gloria a Dios, si es que ahora estamos en Cristo, y si no, aún seguimos teniéndolas. Mira, vámonos por un momento a esas nuestras vidas sin Cristo. Pablo comienza afirmando que estábamos desvalidos totalmente. De hecho, él mismo se incluye, amado hermano. Estábamos totalmente corrompidos por nuestra condición de muertos en transgresiones y pecados. No queríamos ni podíamos ir a Dios. Oye, estábamos muertos. Por muy intenso que sea el estímulo, un cadáver no puede responder. Va a seguir muerto. Bendito sea el Señor. ¿Has visto alguna vez alguna película o serie de zombies? ¿Se han fijado que la mayoría comienzan con el protagonista despertando en una clínica? Como si la peor de las pesadillas del ser humano es despertar y que todo el mundo está infectado del virus T. El problema es que el peor de los miembros que el ser humano teme enfrentarse se encuentra dentro de sí mismo. Esos son los miedos más profundos que nosotros tenemos. Esos miedos están allí. Ese es el problema del ser humano. La pesadilla del ser humano es su realidad espiritual. Somos muertos vivientes, como los de Walking Dead. Ellos corren, comen, matan. Son la representación de la condición humana. Nosotros caminamos, comemos, saltamos, reímos, conversamos, etcétera, muchas cosas. Pero la condición de muerto en nuestras transgresiones y pecado sigue intacta, está allí. Bendito sea el Señor. Estamos muertos espiritualmente. Eso nos está mostrando esta radiografía o este escáner. Esta es la imagen que Pablo ocupa para describir una humanidad sin Cristo, amado hermano. En el mundo hay muertos religiosos, hay muertos moralistas, hay muertos amables, hay muertos inmorales. Sí, de verdad. Hay muertos decentes también. Interesante. Pero son muertos. Bendito sea el Señor. El estilo de vida es estar conforme al mundo. Nuestra conducta era la que nos trazó el que gobierna las tinieblas, amado hermano. Y con ese modelo caminábamos y vivíamos.
Lo que nos impulsaba a vivir eran nuestros deseos pecaminosos. Correr tras ellos, amarlos y practicarlos cada vez que podíamos. Esa era nuestra condición. En otras palabras, éramos esclavos de nuestro pecado y el que gobierna las tinieblas de este mundo. Así es la voluntad del hombre y la mujer sin Cristo. Esa es la voluntad que tiene. Tú, hombre, y tú, mujer. Yo ahí, junto contigo, no podíamos ni siquiera, oye, amado hermano, te querías o nos queríamos acercar a Dios. Nuestra voluntad estaba entenebrecida por nuestros deseos al pecado y estar lejos de Dios, amado hermano. Esa era nuestra actitud. Estábamos muertos, incapacitados de creer. Pues un muerto no puede creer, claramente. Incapacitados de tomar una medicina que te pueda salvar. Incapaces estábamos de tomar el salvavidas en medio de ese océano. Estabas muerto. No puedes ni intentar salvarte, amado hermano. Así estábamos muertos. No teníamos capacidad ni siquiera de un intento de salvarnos. Esa era la condición del ser humano sin Cristo. Oye, amado hermano, esa fue nuestra condición. Pecamos contra Dios, quiero que lo sepas. Pecamos contra Dios. Lo ofendimos y lo despreciamos. Y era nuestra práctica constante y permanente. Consecuencia de una vida sin Cristo, sin lugar a dudas. ¿Alguna vez pensaste en lo grave, amado hermano, que es esto? Esto es tremendamente grave, profundamente grave. Perdona que lo reitere, amado hermano. Uno de los mayores problemas de la iglesia es no tomar en serio el pecado. Y esa es la condición de la iglesia actual. Todo es muy light en el pecado. Ni siquiera se confronta el pecado, ni se habla del pecado porque no queremos que la gente se vaya. Eso es lo que nos está pasando. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? La consecuencia fue que todo el mundo cayó, amado hermano, no es menor. Cuando tú y yo pecamos, no tan solo afectamos a Dios. No tan solo afectamos nuestras propias vidas y lo miramos de manera egoísta, sino que afectamos todo nuestro entorno. Bendito sea el nombre del Señor. La consecuencia fue que todo el mundo cayó. Ese fue el resultado del pecado de Adán y Eva. Afectó la condición del ser humano para siempre. Bendito sea el Señor. Lo que describe el pasaje entonces que acabamos de leer. Eso es lo que nos muestra esa realidad. Y no solo la naturaleza del ser humano, sino el ecosistema completo fue afectado. Bendito sea el Señor. Y debemos considerar que Dios aplicó gracia en ese momento. Magníficamente. Imagínate, no hubiese tenido gracia. Este castigo fue por un solo pecado, amado hermano. Uno solo. Bendito sea el Señor. Esa es la gravedad del pecado. Actuó un solo pecado para contaminar todo. Y no tan solo al humano, al ser humano, sino que todo el ecosistema. Bendito sea el Señor. Esa es la gravedad del pecado. Oye, amado hermano, ¿y tú? ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios como lo hizo Adán y Eva? Yo, ¿cuántas veces he desobedecido como lo hizo Adán y Eva? Nuestros actos y nuestras condiciones acarrean una sola cosa: condenación. No hemos pecado una sola vez, amado hermano. Hemos pecado muchísimas veces, más de las que podemos contar. Eso acarrea una deuda tremenda e infinita que debemos pagar. Sí, hemos ofendido a Dios, nada menos ni nada más. Hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Hemos amado más las tinieblas que la luz. Y, ¿qué te digo, amado hermano? Y cuando la luz vino, la clavamos en la cruz del Calvario. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y lo clavamos en la cruz del Calvario. Éramos por naturaleza, amado hermano, hijos de la ira de Dios, como lo dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 4. Del único que puede tomar tu alma y destruirla en el infierno, y es el justo. Y es justo que lo haga. Merecemos eso. Sí, lo merecemos. Merecemos, amado hermano, la justa ira de Dios sobre nuestras vidas. Pablo dice que éramos objetos de la ira de Dios, o hijos de esa ira. Bendito sea el Señor. No es cualquiera el tema que tiene aquí, que lo tenemos y no lo confrontamos, amado hermano. No es cualquier cosa. Oye, Él te tiene mala. Él te tiene mala. No importa si el debilucho del curso te tiene mala. ¿Te imaginas? Tu nombre estaría en la lista de Pablo Escobar, amado hermano. Nada menos. O imagínate que te funan y eres objeto de la ira social. Aún eso no es nada en comparación con ser objeto de la ira de Dios. Vamos a la Escritura. Nos dice que la paga del pecado es muerte. Muerte y castigo bajo la justísima y perfecta ira de Dios. Y esta sentencia también es ineludible. Esa era nuestra condición. Estábamos muertos en pecados y merecíamos todo el castigo de la ira de Dios.
lo abandonamos, lo rechazamos, lo menospreciamos, lo aborrecimos. Así, esa fue nuestra actitud. Claramente merecemos el justo castigo de Dios. Ahora, amado hermano, nos enfrentamos a lo que somos. Condición de una vida en Cristo. ¡Qué precioso! Lo que hemos hecho es terrible, sin lugar a duda. Ponte en este escenario por un momento. Hemos provocado la ira de Dios por nuestra conducta y por nuestras indiferencias. Somos enemigos de Dios. Somos objeto total de su ira. Estamos muertos, amado hermano. Estamos muertos a Dios y preparándonos para recibir por peor condenación. No podemos escapar, no podemos arrepentirnos, no podemos levantarnos. Estamos muertos espiritualmente. Frente a ti hay un muro y detrás de él está la espada del justo juicio de Dios. Tu espiritualidad es un cadáver. Sí, amado hermano, es un cadáver insensible que no puede percibir ni responder a nada. Solo puede sentir y sufrir el juicio de Dios. Nada fuera de Dios podrá salvarnos. Quiero que lo sepas. Nada, absolutamente nada, fuera de Dios podrá salvarnos. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dicen: pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Pero Dios, así empieza, pero Dios. ¿Qué haríamos sin ese pero, amado hermano? ¿En qué condiciones estaríamos sin ese pero? Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Oye, qué maravilla, amado hermano, qué precioso, bendito sea el Señor. Cuando no teníamos dónde correr y cuando la única salvación es tener vida con Cristo, Él nos da su vida. No, escúchalo bien, no es cualquier cosa. Él nos da su vida. Cuando la espada del juicio de Dios estaba a punto de tocarnos y atravesar nuestro corazón, Cristo se pone al frente de nosotros y recibe todo el juicio y toda esa ira de Dios. Él nos dio vida. Oye, Dios nos vino a rescatar. Quiero que lo sepas, te lo digo, de pura gracia. Vino a rescatar a esos objetos de su ira, a sus enemigos, a aquellos que le despreciamos, a aquellos que le menospreciamos, a aquellos que le aborrecimos. Dios no esperó que recapacitaras, amado hermano, o que yo recapacitara. No, Él no esperó eso. No esperó que nosotros reflexionáramos y te vuelvo a repetir, recapacitáramos para salvarnos. No, sino que cuando estábamos en la cúspide de la rebeldía, sí, allá arriba, en la parte más alta de nuestra rebeldía, Él nos amó. Él, hoy, amado hermano, nos dio vida. Cuando lo aborrecíamos, cuando lo odiábamos, Él se acercó. Oye, Él se acercó a ti y a mí y nos dio vida. Imagina, amado hermano, imagina por un momento una cosa como esta. Hay un hombre que es multimillonario y tiene un gran palacio con un gran jardín hermoso. Tiene todo el dinero para comprar la mejor comida, mejores autos, el mejor pasto, la mejor piscina, con la mejor sala de juego, etcétera. Todo lo que podrías imaginar. Y tú eres solo un pobre que lo odia y que le rayas las paredes de su palacio. Has intentado robarle, incluso tienes ganas de matarlo. Aborreces a ese multimillonario con todas tus fuerzas. Extrañamente, este multimillonario muere. Oye, y él decide dejarte toda su herencia. Un hombre pobre que lo odiaba y lo lastimaba. Algo así, querido hermano, en cierto aspecto, sucedió con nosotros. Dios amando y dando su herencia a pobres, dando vida a muertos, liberando esclavos que lo aborrecían y lo odiaban. Dios nos dio vida con Cristo, como dice el versículo 5. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Tenemos vida con Cristo. Estamos con Él y unidos a Él. No es cualquier cosa. No es así de sencillo. Es mucho más profundo. Gloria a Dios. Miren lo que dice el verso siguiente. Puntualmente el verso 5 de Efesios 2. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Nos hizo cambiar de posición. Obviamente nos cambió de posición. La unión con Cristo nos hizo resucitar con Él y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¡Qué magnífico! ¡Qué extraordinario! Espectacular, como digo yo. Gloria a Dios. Dios no te da la salvación como persona natural e independiente, amado hermano. No. Si estás unido a Cristo, si estás unido a Él por fe o por la fe, entonces Dios te resucitó, te dio vida y te hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La vida que tenemos en Cristo y con Cristo es un acto instantáneo, no es un proceso. En segundo,
Y en un segundo, amado hermano, puedes estar muerto, sí. Y al otro segundo, tienes vida abundante. Oh, qué maravilloso. Son acciones completas, son acciones hechas, amado hermano. No es ambiguo. Bendito sea el Señor. Dios ya te resucitó y te hizo sentar con Él. Aún no lo vemos, pero es una promesa segura. Aparte de que Dios no miente. Él es fiel y verdadero a sus promesas. Y se lo ha dicho, así es. Es segura. Eso es la gracia. Eso es gracia. Consecuencias de una vida en Cristo, amado hermano. Bendito sea el Señor. La consecuencia de esta condición y cambio de posición se contrapone totalmente a lo que vimos al principio. Claramente. Mientras nuestras condiciones eran de muertos, eran de esclavos de Satanás y de nuestro pecado, éramos objeto de la ira de Dios. Oye, Él nos amó y nos dio vida, nos unió a Cristo, nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él. Gloria a Dios. La consecuencia de eso es única y exclusivamente la salvación por sola gracia. Bendito sea el Señor. Somos salvos de ser el objeto de la ira de Dios. Somos salvos de su justo castigo. ¿Y por qué somos salvos? Lo dice el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Gloria a Dios. Después de haber hecho todo este preámbulo de lo que éramos o lo que somos, no cabe duda alguna que la salvación tiene que ser por gracia. Solo por gracia. No hay otra forma, no hay otra manera. No inventemos. No es por obra, es solo por gracia. Hermanos, hay salvación ahora y aquí. No dice el texto, por gracia son casi salvos. Tampoco dice, son parcialmente salvos. Tampoco dice, o son el 99,9% de salvos. O serán salvos. No dice esas palabras. Dice que ya somos salvos. Bendito sea el Señor. Uno de nuestros grandes reformadores, incluso más cercanos a nuestra época, como Charles Spurgeon, dice: no hay ninguna otra salvación hoy excepto la salvación que comienza y termina con la gracia. Es solo por gracia. Nadie puede ser salvo fuera de la gracia de Dios. Y esto es a través de la fe. Amén. ¿Podemos decir que Dios puede tener gracia para salvación con las personas que no creen en Jesús? Claramente este pasaje nos dice que hay una sola forma de acceder a la gracia de Dios. Y no son las obras. Te lo reitero. Claramente este pasaje de las Santas Escrituras, la palabra de Dios inerrante, perfecta, gloria a Dios, inconfundible, nos dice que hay una sola forma de acceder a la gracia de Dios. Y no son las obras. No es pertenecer a un pueblo específico, exclusivo. No es ser, escucha bien, hijo de tal persona que es tan constante y frecuente en nuestras vidas. No, la única forma de acceder a la gracia de Dios es por medio de la fe. Y aún, como dice el verso 8, esto no procede de ustedes. ¿Estás escuchando, amado hermano? No procede de ti ni de mí, no procede de ustedes, dice, sino que es el regalo de Dios. Nuevamente, vemos nuestra impotencia de lograr la salvación. Gloria a Dios, y somos confrontados por su bendita palabra. Así que todo aquel que cree que teniendo mejores obras en la iglesia, en la comunidad cristiana, Dios tiene la obligación de salvarlo, acá queda absolutamente imposibilitado de seguir pensando de esa manera. Nuevamente, como te lo dije, nuevamente nuestra impotencia la vemos aquí, la tenemos enfrente, la impotencia de lograr la salvación. Aunque desde hoy guardarás toda la ley de Dios, porque la salvación no es una recompensa, no es como el sueldo de fin de mes. La salvación es algo que no podrías alcanzar si no fuese por la mano de la fe. Esa mano preciosa que nos ha agarrado y nos lleva a la gracia. Bendito sea el Señor. Y aún esto, amado hermano, no lo puedes lograr. No lo puedes fabricar tú, no lo puedes ingeniosamente hacer tú, ni yo. Sino que es un regalo de Dios. Tanto la salvación como la fe. Ambas son un regalo de Dios. Nada nos pertenece, nada lo hemos hecho nosotros. Solo es eso, dado todo por Dios. ¿Y por qué Dios te regala la salvación? Es una pregunta interesante. Bueno, la respuesta está allí en el versículo 15 del capítulo 9 de Romanos. La respuesta ha hecho que muchos aprieten sus dientes de rabia, sin lugar a duda, porque es incómodo escuchar esto. Pero mira lo que dice. Esto es lo que dice el Señor allí en Romanos 9:15.
Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Bendito sea el Señor. No es tu oración para que se salve ese. No es más oración para que yo quiera que se salve mi hermano, mi tío, mi papá, mi mamá. No, eso le corresponde como decisión absoluta a este soberano Dios. Todos somos culpables, no lo olvides. Y en su infinita misericordia y por el puro afecto de su voluntad decidió derramar su infinita, preciosa y perfecta gracia en aquellos que Él quiso dar su regalo de salvación. E incluyó la fe, nos regaló la fe. Él salva en su infinita gracia soberana. No hay nada que se lo indique, no hay nadie que se lo diga, no hay nadie que se lo imponga. Él lo decide solo porque es soberano, bendito sea el Señor. Entonces, claramente, como dice Efesios 2:8, no es por obra para que nadie se jacte o se gloríe, como dice la Reina Valera. Es por su gracia, por su sola gracia. Te lo vuelvo a reiterar, es por su gracia y por su sola gracia. No puedes hacer nada. Bendito sea el Señor. Yo tampoco. Es solo por gracia y por su sola gracia. Él lo quiso así. Y gracias a Dios, porque es así. Pues algunos de nosotros decimos, pero Dios mira el corazón. Y es verdad, tienes razón. Y eso es una mala noticia. Es terrible que Dios mire tú y mi corazón y nos juzgue en base a eso. Y no hay nada más perverso que mi corazón. No hay nada más pecaminoso que mi corazón y que el tuyo. La palabra de Dios misma lo dice. Engañoso es el corazón del hombre. Gloria a Dios para siempre. Y Él lo conoce. Y claro, perfecto. Es perfecto lo que dices. Dios conoce y mira el corazón. Y qué triste que mire nuestro corazón, pero también es una bendición que lo mire. Gloria a Dios para siempre. Así que no hay nadie que sepa más de tu corazón, incluso que ti mismo y que yo mismo, que nuestro Dios. Y es verdad. En tu corazón solo hay maldad. Revísate. Míreme yo también. En mi corazón solo hay maldad. Y si no fuera por tu unión con Cristo, amado hermano, si no fuera por esa unión que tenemos en Cristo, estaríamos perdidos e iríamos a parar al mismo infierno. ¿Qué es lo que mereceríamos? Gloria a Dios para siempre. No es por obra, entonces, claramente, no es por obras. Amén. No es por obras. Y gracias a Dios que no lo es. Porque si somos honestos, así, sinceramente, ¿crees tú que tendríamos méritos? ¿Hay algún mérito en ti, amado hermano? Amado pastor. Tus años de experiencia, tus años de vida de iglesia. No es lo mismo que tener años de vida cristiana. Así que cuidado con eso. ¿Tú crees que nuestros méritos serían útiles para respaldar esto? No es por obras. Y gracias a Dios que no es así. Entonces, nos enfrentamos al propósito de la gracia. ¿Y qué de mis obras? Podríamos preguntarnos. A nosotros que nos gusta orar tanto. Hemos practicado un evangelio de obra hace años. En los 112 años que tenemos como iglesia nosotros. Hemos predicado un evangelio por obra. Y no lo desconozcas. Sea honesto, seamos sinceros. Bueno, cuando me pregunto, ¿y qué de mis obras? Seguramente con lo que diré en este minuto a continuación, puedes enojarte o rendirte hasta el Señor. Bueno, yo creo que siempre que el evangelio provoca dos cosas. En la lectura de las Santas Escrituras con pureza y siendo fieles al texto, provoca dos cosas, o rechazo o rendición. Y lo más probable, con lo que te diré, puedes enojarte o rendirte al Señor. Este pasaje tocará la membrana de tú y mi orgullo. Quiero que lo sepas. Fuimos creados con el propósito de hacer buenas obras. ¡Qué espectacular! El verso 10 dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero hay que revisarlo. Porque no te arrogues el derecho a creer que tú tienes buenas obras. No me arrogue yo el derecho a creer que yo tengo buenas obras. No hay una obra buena en mi vida y en mi corazón. Bendito sea el Señor, tampoco en el tuyo. Ese es uno de los propósitos por el cual Dios nos dio vida en Cristo. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Obras santas, obras que exaltan a Dios. Debemos ser justos, amables, generosos, humildes, etc. Bendito sea el Señor. Que los demás puedan ver que el pueblo de Dios se conduce en santidad. Ya que Dios nos equipó para esto. Nos dio una fe viva, una mente renovada, un corazón agradecido y una voluntad rendida. Amén. Pablo continúa con el texto allí en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice textual y claro, fuimos creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales, escucha bien, y ahí te resuelvo el problema para que saques de tu mente que tú tienes buenas obras y yo también lo saque de mi mente, porque la palabra de Dios me lo está diciendo y me está confrontando. Mira, te lo vuelvo a leer. Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. ¿Quién las puso? ¿Quién las determinó? ¿Quién nos colocó esas buenas obras? Dios. Aquí Pablo le da el correcto énfasis a las obras. Obras que fluyen de un corazón regenerado. Un corazón no regenerado jamás tendrá buenas obras. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso es que es necesario que revisemos. Un corazón inflado de gratitud por la gracia infinita ya entregada. Y lo más radical de esto es que aún en buenas obras, o tus y mis buenas obras, que son a veces la idea en nuestra mente está de que con tanto esfuerzo creemos que las hacemos. Quiero que lo sepas. Perdóname que te desilusione. Fueron preparadas por Dios. No son tus obras. Son las obras de Dios en tu vida que Él ha colocado. Son las obras de Dios en mi vida que Él ha colocado. Dios habilitó y pavimentó un camino de buenas obras para que tú y yo anduviéramos por ese y en ese camino. De esta manera, aún en nuestras buenas obras, no podemos gastarnos, no podemos ser arrogantes, no podemos apropiarnos, pues todo es por su gloria, todo es de Él, por Él y para Él. Bendito sea el Señor. En otras circunstancias he dicho claramente lo que dice allí Romanos, porque por Él, para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Creo que es el corazón de las Santas Escrituras. Aún las buenas obras que haces con tanto esfuerzo, amado hermano, todo eso es de Dios, provino de Dios. Esto no es un llamado a no esforzarte, por favor, cuidado. Es un llamado a que pongas toda tu voluntad en hacer buenas obras. Ese es un llamado. Pero debes saber qué. Si lo logras, por favor, sé honesto, sé sincero, no seas arrogante. Si lo logras, fue Dios obrando en ti y debes darle la gloria. Bendito sea el Señor. Aún tus buenas obras son por la gracia solamente. Tuvo un pastor que decía reiterativamente en el púlpito, que es el único pastor que he tenido, y él decía, todo lo que he logrado hacer, todo lo que estoy haciendo y haré mañana y he hecho antes, ha sido solo por la infinita gracia de Dios, y es Dios obrando en mí. Tenía una leve comprensión del Evangelio de la gracia, y eso lo aprendí de él también. Bendito sea el Señor. Y me fascinaba cuando lo decía, y ahora lo hallo más precioso cuando he logrado entender lo que es la gracia. Por eso, amado hermano, aún nuestras buenas obras son por solamente la gracia infinita de Dios. De la mano de esto viene el propósito aún mayor de la gracia, que es hacer buenas obras. Si estuviste siguiendo el sermón con tu Biblia, tú te habrás dado cuenta, amado hermano, que nos saltamos al versículo 7. Pues este es el propósito primario por el cual Dios salva, por gracia solamente. Dios, en su gran amor por nosotros, nos dio vida aún cuando estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados, dice la Reina Valera. Y la Nueva Versión Internacional dice, muertos en pecados. Aun cuando éramos hijos de ira, aun cuando éramos gobernados por Satanás y nos deleitábamos en el estilo de vida que nos propone Satanás, Dios nos rescata y nos une a Cristo, nos resucita con Él y nos hace sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Como dice el verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Oye, amado hermano, su gracia brilla. Y si su gracia está en tu vida, brillarás, sin lugar a dudas, si es una consecuencia de la infinita gracia, que somos brillantes. Bendito sea el Señor. Su gracia brilla mucho más cuando le reciben pecadores como nosotros. Claramente, bendito sea el Señor. Este es el fin último, su gloria. No hay otra razón. Leía un libro maravilloso de Jonathan Edwards, que él decía, ¿en qué está centrado Dios? Y fíjate, Jonathan Edwards, mirando las Escrituras, él descubrió que Dios está centrado en Dios. Lo puedes acusar de lo que quieras, pero Dios está centrado en Él. Por eso es que Él exige su gloria. Por eso es que el fin último de todo en nuestras vidas siempre debe ser la gloria de Dios. Amén. Por eso que su gracia brille.
que al pasar los siglos el mundo sepa que nuestro Dios es misericordioso y su gracia es inagotable por sus hijos. Amado hermano, que quede radical y profundamente en evidencia que la salvación es del Señor y es solamente por su infinita gracia. Bendito sea el Señor. Oye, amado hermano, quiero concluir con esto. Entonces, reflexionemos y preguntémonos, ¿qué hay de tu pecado recurrente? ¿Qué hay de mi pecado recurrente que ahí está? Sí, sí está ahí. Ahora surge el siguiente conflicto, claramente. Pablo dijo que en otro tiempo andábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad. ¿De qué? De nuestra mente. Claro, el texto dice algo interesante. En otro tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste los deseos de tu carne? Te puedo preguntar, amado hermano. También debo hacerme esa pregunta yo. Oye, Ever, ¿cuándo fue la última vez que seguiste los deseos de tu carne? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste conforme a la voluntad de tu mente? ¿Hace un mes? ¿Hace una semana? ¿Fue ayer? ¿Es ahora? ¿Hoy? Bueno, si somos honestos, nos daremos cuenta que va tras los deseos de tu carne y de mi carne, que vamos tras esos deseos, que somos constantes y asiduos ahí tras ellos, más seguido de lo que estaríamos dispuestos a contar. Porque vivimos escondidos, tal cual Adán detrás del árbol. Contemos nuestros pecados, sepamos cómo luchamos. Por eso necesitamos construir una iglesia que confiese pecados. Y nosotros somos una iglesia que estamos practicando ello. Y no creas que es fácil, es doloroso. El orgullo prima. No creo que sepa nadie, quiero ocultarlo. Y así hemos vivido. Entonces, ¿qué hay de ese pecado vergonzoso? Si somos honestos, ¿estamos dispuestos a contar nuestros pecados? ¿Y qué hay de ese pecado más vergonzoso recurrente que no puedes dejar? ¿Por qué Pablo habla en pasado si muchas veces mi presente está así? Ahí está mi pecado, golpeándome, venciéndome. Bendito sea el Señor. Déjame mostrarte cómo se ve la gracia en ti. Oye, es espectacular. ¿Cómo se ve la gracia de Dios en ti y en la iglesia? Cristo dijo algo interesante, que cuando Él vendría y cuando Él venga, nos debemos encontrar con Él. Y quiero leerte Apocalipsis, quiero compartírtelo, allí capítulo 7, versículo 9 al 15, y agregamos el capítulo 14, versículos 4 y 5. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice allí. Es tremendo, es precioso. Déjame mostrarte aquí, en este pasaje, cómo se ve la gracia en ti y en la iglesia. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Gloria a Dios. Ese es Jesús. Entonces uno de los ancianos habló: estos que están vestidos de ropas blancas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por el donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oye, así nos vemos delante de Cristo, en esa gracia. Oye, qué maravilloso, amado hermano. Esto es la gracia. Esta gracia te hace ver así, amado hermano. Me hace ver así delante de Dios. Y esto es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Así ve Dios a su iglesia. Así te ve Dios a ti. Me ve Dios a mí. Los que creímos en Cristo genuinamente. Oye, ¿logras darte cuenta de este escandaloso regalo, amado hermano? ¿Crees tú que te lo mereces? ¿Creo yo que me lo merezco? Claramente no. Pero Dios lo ha hecho. ¿Estás desesperado por tu pecado? Esto es lo que está viendo Dios en ti. Porque el pecado está ahí en mí todavía. Yo soy pecador y tú también, amado hermano. Y da lo mismo la cara de santo que pongamos. Casi como sin pecado, es mentira. Seguimos pecando. Pero así nos ve Dios. Por eso recíbelo y disfrútalo. Oye, este es un regalo de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Que es gracia pura solamente. Es solo gracia.
en medio de un mundo donde la meritocracia, oye, tú sabes que la gente le fascina ser reconocida por sus méritos. De hecho, es estimulante y hablan, hay que estimular a esta persona porque lo ha hecho bien, hay que decírselo. Es el mundo de la meritocracia. Eso es lo que impera y reina hoy, la meritocracia, donde lo que tienes es porque te lo mereces. Oh, hermano, ¿tú crees que te mereces la salvación? Yo no creo eso. La palabra de Dios me está diciendo, yo creía eso también, que yo merecía la salvación porque me portaba bien, porque cumplía con los mandamientos de la iglesia, porque cumplía con los mandatos de mi pastor y de mi iglesia, y me esforzaba y a veces me costaba y a veces no lo lograba y me sentía paupérrimo. Meritocracia, meritocracia, bendito sea el Señor. Oye, amado hermano, ¿tú crees que te mereces la salvación, donde incluso el amor está condicionado a quien lo mereces? Esa es la sociedad en que vivimos. La gracia brilla en la iglesia de Cristo, amado hermano, por favor, vela, mírala. Esta comunidad que anuncian con gran alegría que el Dios del universo los ha amado inmerecidamente. Eso debe ser la iglesia. Como iglesia, aquí en INA e ICU, anunciamos que somos amados por gracia. Te invitamos e invitamos siempre al resto a disfrutar del amor del Padre. Te invitamos a ti a disfrutar del amor del Padre. Ese amor que ha sido reflejado y dado en el Hijo que se recibe solamente. Ese amor solo se recibe por gracia. No hay otra forma de recibirlo. No es porque te has portado bien. No es porque tienes una conducta moral que proyecta una imagen de perfección en tu vida, hermano. Dios no trata con lo externo, ni siquiera trata con tus vestimentas. Dios nunca nos ha hablado de eso. Dios ha venido a hablar de lo que hay en el corazón, porque el problema del ser humano está en el corazón. Pero Dios nos ha mostrado el escáner perfecto aquí en su bendita palabra. Nos ha dicho lo que éramos, pero también nos ha dicho lo que somos. Y también nos ha dicho cómo nos vemos delante de Dios y cómo nos ve Dios por causa de la obra de Cristo. Es solo, querido hermano, por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz de mi maldad.
como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a él su amor que me salvó. Señor, te damos infinitas gracias porque una vez más podemos orar por nuestra nación, por los que gobiernan, Señor. Es nuestra inquietud. Es más, no tan solo nuestra inquietud, sino que tu santa palabra nos ordena y nos manda y nos invita a que oremos por los que están en eminencia. Y eso correspondería, Señor, en nuestra nación, al presidente de la República, a los ministros, a los secretarios de cartera, a los diputados, a los senadores, Señor, a los alcaldes, a los presidentes de juntas de vecinos y toda esta gente que de una manera u otra componen el equipo a nivel nacional de dirigir nuestra nación. Te pedimos por los corazones de ellos, Señor. Sabemos por tu palabra que el corazón del hombre es engañoso, pero también sabemos que tú tienes poder para tener ese corazón de acuerdo a tu corazón, Señor, y ponerlo en las posturas que tú quieres, que se cumpla en la sociedad tu propósito, tu plan, tu fin, no el fin de los hombres, no el propósito de los hombres. Y creemos porque tu palabra nos ha mostrado ejemplo de aquello. Recordamos al faraón, Señor. Tú le endurecías el corazón para pulir y templar a tu pueblo. Y tú le ablandabas el corazón para darle esperanza a tu pueblo. Y luego se lo endurecías. Y una y otra vez hiciste eso hasta llegar al minuto en que sí, ese corazón tuvo que dejar salir a tu pueblo de esa esclavitud de 430 años. Ahora, Padre amado, sabemos que tú puedes hacer eso con los corazones de los hombres, aún hoy, porque tú no eres un Dios que muda, no eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y es por ello que te pedimos por el corazón de estos hombres para que tengan empatía con las necesidades del pueblo. Señor, que sepan, que se conduelan, Padre amado, que no sean indolentes como han mostrado muchas veces esa actitud. También te pido, Señor, por ese espíritu de competitividad, de ser, Señor, personas que tengan méritos propios. Como decíamos, está tan latente la meritocracia, Señor, y en ellos es muy evidente la meritocracia. Es que esto lo hice yo, es que esto yo lo propuse, es que esto yo... Y al final, Señor, terminan divididos, peleando y haciéndole daño. ¿A quiénes? A los más pobres, a los más necesitados. Te pedimos, Señor, entonces que tú obres en esos corazones, que haya empatía con el pueblo, Padre. Y también te ruego, Señor, que vivamos en paz. Ayúdanos a soportar este tiempo que es universal de pandemia, Señor. No es tan solo Chile. Te rogamos por nuestros hermanos, te rogamos por la iglesia, te rogamos, Señor, por lo que viene, sea lo que sea. Tu palabra nos dice que tú guardarás a la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y bendice a nuestra nación, Padre, y a tu pueblo cristiano, a tus hijos que vivimos en este país. Tengamos la esperanza puesta en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de la esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, cada domingo nos animamos por su bendita palabra a una sola cosa a la cual fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados, amado hermano? Al Evangelio, a llevar el Evangelio, a la gran comisión o a la gran misión, como quieras denominarlo, pero es la gran comisión, llevar el Evangelio a otros para que conozcan el Evangelio y disfruten del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo nos animamos? Por su palabra. No hay nada mejor que animarse por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para animar nuestros corazones, levantarnos, fortalecernos, darnos fe, darnos alegría, darnos gozo. Es útil para corregir. Todo eso hace la palabra del Señor. Así que nos animamos por su palabra. Y no tan solo hemos adoptado en nuestros cultos, para terminar nuestros cultos, como bendición, una lectura de
un texto bíblico que sí nos ha bendecido. Y por ello entonces usamos aquí la bendita palabra del Señor para animarnos y para tener la bendición de Dios en nuestro término de culto. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Y su palabra bendita e infalible e inerrante nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Hoy, amado hermano, cada domingo, sí, y lo vamos a hacer siempre, amado hermano, espero que lo sepa. No te olvides, nuestras comunidades misionales son espectaculares, amado hermano. Mira, ¿y sabéis cuál es lo espectacular de esas comunidades? No es hacernos sentir bien, sino es confrontarnos con nuestro pecado, es llevarnos a Cristo a cada rato, es darnos cuenta cuán pecadores somos, pero cuán bendecidos somos por su infinita gracia a través de la palabra del Señor. Y entonces confesamos pecado y vivimos rendidos a la palabra del Señor porque nos rinde su palabra. Entonces, una comunidad genera en la vida de nosotros, de acuerdo a su plataforma, el que seamos transparentes, el que nos conozcamos de verdad, el que sepamos cuán pecadores somos, pero también nos da una solidez cristiana, una plataforma sólida de vida de cristiano, y nos hace verdaderos cristianos, porque no hay cristianos más o menos y cristianos buenos, no, hay solo cristianos. Así que, amado hermano, y eso es lo que hace nuestra comunidad. Y esta comunidad ha dado bien, amado hermano, preciosamente al discipulado uno a uno, que es hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y mira cómo ha bendecido nuestras vidas eso, y cómo nos ha ayudado a conocernos íntimamente y a orar unos por otros y llevarnos de la mano a Cristo, porque ninguno de nosotros nos podemos salvar por sí solo o por nuestras obras. Pero ya predicábamos eso, amén. Es solo con la fe. Entonces, como somos todos muy pecadores, sabemos que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Y allá vamos, todos tomados de la mano. Ninguno nos reprochamos nuestros pecados, sino que nos dolemos de nuestros pecados, pero nos animamos a ir a Cristo. Ese es el discipulado uno a uno, provocado como resultado de una comunidad saludable que es la comunidad misional. Ahora, amado hermano, te recordamos que estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Y también, amado hermano, mira, nos puedes encontrar siempre. Siempre vamos a estar allí. Y búscanos como Iglesia Nueva Aurora, a la que nosotros cariñosamente llamamos INA. Dios te bendiga. Y ahí está YouTube y Facebook. Así que, cuando quieras buscarnos, ahí estamos. No te olvides, Iglesia Nueva Aurora. Amado hermano, que tengas una buena semana. Amigos que nos oyen y nos ven, Dios les bendiga. Que tengan una muy buena semana. No lo olviden, cada domingo les digo esto: no tenemos las esperanzas puestas en los hombres. Nuestra esperanza está puesta en el Dios de la esperanza. Romanos 15:13. Él es el Dios de la esperanza. Él nos va a llenar de paz y gozo por el Espíritu Santo, y nos va a llenar de esperanza, porque Él es el Dios de la esperanza. Tengas una buena semana. Dios te bendiga.